Hola amigos, quiero que me acompañen en esta aventura de 4 días en el circuito de Phillip Island para el Gran Premio de MotoGP, donde tuve la oportunidad de ir desde el día jueves, ya que algunos amigos que viven allá en Melbourne me hicieron la invitación. Y pues el plan era para ir a acampar y todo con los Marshalls, que desde el jueves, incluso desde el miércoles, están organizando todo para poder llevar a cabo el evento. Lo primero, una vez se llega a Melbourne, hay que tomar un transporte para llegar a Phillip Island, que es una isla que queda a 2 horas. El recorrido es muy bonito, aunque es muy largo, es muy entretenido porque hay unos paisajes espectaculares donde se puede ver el mar hacia la derecha. Y ya cuando va uno llegando se ve ese puente gigante que le hace el paso hacia la isla, que es el pueblito de San Remo, que es el lugar por tradición donde se reúnen el día martes o miércoles. En esta ocasión fue el jueves, que es como tradicional reunirse ahí para hacer una rodada hacia el circuito. Esto lo organiza MotoGP con una cantidad de cupos limitados, así que hay que hacer la aplicación como unos 2 meses antes y los cupos, como pueden imaginarse, se acaban rapidísimo. Entonces la reunión suele ser liderada por algún piloto famoso. En esta ocasión fue Mick Doohan, el año pasado fue Marc Márquez, también en esta ocasión estaba Jack Miller y Joan Mir. Pues cada uno representaba su marca y iban liderando la caravana, donde muchas motos, como pueden ver, estaban ahí. Nosotros íbamos en esta motocicleta con sidecar, la verdad muy curiosa, y yo pues tenía que darme mi vueltica antes. Y ya después procedíamos a entrar a lo que es el evento. Aquí ya revisaban lo que era el registro previo y el número que le daban a cada motocicleta. Entonces si su apellido, su nombre no estaba en la lista, no lo dejaban entrar. Y aunque es una vía pública y demás, usted obviamente se podía pegar a la rodada tan pronto todo el grupo saliera, pero la rodada terminaba en el circuito, lo dejaban entrar al circuito, y en el circuito, si sin ese sticker que le ponían a la entrada, no podía entrar allá al circuito. Es un evento donde los pilotos también tenían tiempo para regalar autógrafos, tomarse fotos, videos y dar sus apreciaciones, responder preguntas, y también para los patrocinadores de mostrar sus accesorios, las campañas de seguridad y demás, y también para los medios, que había muchos noticieros y demás. Entonces ya una vez termina todo eso, se organiza la rodada y nos vamos para el circuito. Aquí ya arrancamos, como ven es todo un espectáculo, acompañados de la policía, toda la gente que ve alrededor salía a darnos los saludos, los niños súper encantados con las motos. La verdad, un show que yo les recomiendo a cualquier persona que viva en Victoria o en Melbourne, que se animen y estén pendientes de este evento, porque la verdad es algo espectacular, es algo muy bonito. Tuvimos la oportunidad de que el clima también nos favoreció mucho, y eso es algo muy bueno, porque en Victoria y sobre todo allá en Phillip Island el clima es muy cambiante. Entonces fue muy bendecido este día. Y como pueden ver, la gente muy animada, muy feliz, una fila interminable de motos. La verdad yo estaba muy contento. Yo esperaba poder hacer este plan, pero cuando vi que lo tenían planeado para hacer el martes por tema de vuelos y demás, yo dije no, es imposible. Me encantaría hacerlo con mi moto, pero pues no se puede, mucho más difícil. Pero este loco me tenía la sorpresa de que primero el plan lo habían corrido para el jueves, y segundo que él tenía inscripción. Entonces la verdad, un súper detallazo del amigo que me permitió acompañarlos en esta experiencia. Y aquí llegamos al circuito, la parte, el plato fuerte del evento, que es dar 2 vueltas, liderada por los pilotos, las leyendas Mick Doohan, Jack Miller, Joan Mir y los pilotos australianos en general. Entonces aquí nos permiten el ingreso al circuito. Hay muchas personas revisando que las motos tengan el sticker. Si no lo tienen, los sacaban de la fila. Y es con todas las normas de seguridad, con pacecar y todo, increíble, la verdad, muy bacano ese evento. Y aquí, qué más que darse ese roce en este circuito, en este palacio de la velocidad que es Phillip Island, con el mar allá al fondo de la recta. La verdad es un sueño poder conducir en este circuito. Y verlo allí en estas condiciones a mí me recordó la vez que yo pude hacer los track days allá, y la verdad siempre es una experiencia inolvidable tocar este pavimento. Y aquí vamos, nos permitieron dar 2 vueltas al circuito
Y una vez terminábamos, nos parábamos en la línea de meta para tomar la foto general que pudieron ver en redes sociales, en el Instagram de MotoGP, en las cuentas de Jack Miller y demás. Y ahí nosotros estábamos de últimos porque pues esa moto con sidecar obviamente hacía mucho trancón, entonces preferimos quedarnos atrás siendo empujados por el pace car, que la verdad ya estaba un poco molesto con nosotros. Pero ahí vamos. Y ya una vez acabamos, hacemos nuevamente la fila para salir del circuito y empezar a buscar lo que es nuestra acomodación, que es dentro del mismo circuito, para poder acampar y poder participar en los demás días. Y así termina nuestra experiencia. Espero que les haya gustado y no se pierdan el siguiente video de lo que es la experiencia el día viernes.